Mis hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad, un día más, de encontrarnos a través de este medio para seguir reflexionando sobre verdades tan preciosas como son las verdades de la profecía, que nos dan ruta, que nos dan sentido, que nos dicen para dónde vamos. Así que gracias a Dios por ustedes. Y desde luego usted sabe que hemos estado pues prácticamente por 15 días. Estuvimos el tiempo de la Semana Mayor participando en esos días. Y hoy retomamos esta conferencia, mejor dicho, esta reflexión sobre el libro del Apocalipsis. Un libro que causa mucha expectación, pero que debe ser un libro que nos dé sentido, nos dé ruta. Es un libro de la esperanza, yo sí lo considero. A pesar de lo trágico, dramático, es un libro de esperanza. Y como lo he dicho ya otras veces, el libro del Apocalipsis, yo lo he siempre clasificado, aunque así ha sido, como un libro de la segunda venida de Cristo. Cierto, pero la venida de Cristo desata muchas cosas. Entonces, es un libro sobre la segunda venida de Cristo y las consecuencias de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y siempre hemos leído un versículo que es un pasaje tutor, por así decirlo, que dice en el capítulo 1, versículo 7, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Usted está leyendo Mateo 24 en realidad. «Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, se lamentarán sobre él. Así sea. Amén». Y entonces yo digo, que así sea. Amén. Yo estoy muy feliz, desde luego, de que estaba yo pensando el día de ayer, qué extraordinario, que un evangelio que se empezó a predicar hace 2000 años y que ha venido a través de los tiempos, en tiempos muy complicados, tiempos de persecución. Sin embargo, que haya llegado a nuestras manos este evangelio y nos haya dado salvación, es un privilegio de privilegios. ¿No lo cree usted así, mi hermano? Y bueno, pues entonces entramos en materia y estamos en el capítulo 5 del Apocalipsis. Pero déjeme plantearle esto de esta manera. En realidad el capítulo 4 y el capítulo 5 son donde se están haciendo los preparativos para los juicios sobre la tierra. Un trono que se establece, que no es un trono de gracia, sino es un trono de juicio. Luego nos habla de cantos de los redimidos, muchas cosas que nos han regalado estos capítulos. Entonces, capítulo 4 y 5 es como establecer la infraestructura para ahora ver qué pasa con esos juicios que vienen sobre la tierra. Y como hemos estado ausentes por 15 días, pues voy a retomar de alguna manera algunas de las cosas que hemos estado comentando con ustedes. Ahora, que yo deseo que les sea una bendición las cosas que estamos planteando. Porque todo lo que decimos, o todo lo que yo digo, siempre procuro que la Escritura lo apoye. Que no esté contra Escritura, porque eso es fundamental.
nuestra vieja generación de los años 50 del siglo pasado tenía siempre muy presente, cuando quería entender algo, ¿qué dice la Escritura? Si no lo dice la Escritura, olvídelo. Así que voy a volver a traer a consideración los primeros 10 versículos que leí hace 15 días, donde dice el escritor Juan el apóstol: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. Eso es una escena en el cielo, no en la tierra. Acuérdense que a Juan le acababan de decir: sube acá y te mostraré. Un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice Juan: y ninguno podía. Porque quiere decir que se hizo una investigación, se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, a no ser que hubiera alguien digno con el derecho de abrir este libro y de desatar sus sellos. Dice: y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Vino y lo consoló y le dijo: no llores. Mira, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Va usted notando estos números al principio: libro con 7 sellos, cordero con 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, es decir, Dios. Y el Cordero, el Hijo de Dios, podemos decirlo así, fue y tomó de la mano derecha de su Padre, de la mano derecha de Dios, aquel libro. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante del Señor Jesús, delante de Cristo. Para aquellos que piensan que Cristo Jesús no es Dios, se postraron. Dice: delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia fue tomada de la tierra. Este es su hábitat. Y reinaremos sobre la tierra, evidentemente en el tiempo en que se dé el milenio y Cristo establezca su reino milenial. Muy bien, pues entonces vamos a continuar. Sin embargo, conviene recordar algunas cosas.
para que tenga sentido retomar esta reflexión, esta clase. Y entonces yo quiero traerles a memoria el pasaje del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 2. Para recordarles, mis hermanos, que este pasaje del profeta Isaías habla de dos cosas. Menciona dos sucesos. Uno, el año agradable del Señor. Dos, el día de la venganza de Dios. No son, por supuesto, contemporáneos. Son sucesivos. El año agradable precede, se termina, y entonces viene el tiempo de la venganza, que viene siendo el desarrollo a partir del capítulo 6, cuando empiezan los sellos a ser desatados, cuando empiezan a aparecer los juicios sobre la tierra y sobre la raza humana. Porque no olvide usted que en realidad las ofensas que la raza humana, naciones vivas, hicieron sobre Jesús, su Hijo, no han sido vengadas. Usted me va a decir, hermano, pero estos son juicios. Sí, son castigos que vienen sobre las naciones, porque hay demasiadas cosas que se han hecho contra Dios y no han sido ni juzgadas ni castigadas. Que no tenemos que confundirlo con aquel juicio que se ha de dar al terminar el milenio, llamado el juicio del trono blanco, donde el que juzgará es el Señor Jesús. Y ahí serán juicios individuales. Se fueron trayendo los expedientes de cada uno y fueron juzgados los hombres según las obras que estaban ahí escritas. Juicio particular. Mientras que estos del Apocalipsis, aquí lo que es la gran tribulación, son juicios sobre la raza humana en general, sobre las naciones en toda la tierra. Es un asunto colectivo, no es un asunto de una persona. Yo creo que esto queda claro para que usted diga, pero ¿qué de del trono blanco? Esos son un juicio particular, individual, al final de los 1000 años. Y al final de los 1000 años, por cierto, coincide con la segunda resurrección. La primera resurrección es hecha, es decir, cuando Cristo viene por la iglesia. El Espíritu Santo levanta a los creyentes de todos los tiempos. Pero déjeme aclararle esto. Ese venir del Señor por la iglesia, y que coincide con la primera resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en la primera. La segunda, la muerte, no tiene nada que ver con él. Y entonces resulta que los creyentes participamos de esa primera resurrección, pero la primera resurrección no empezó el día en que Cristo vino por la iglesia. Es que cuando decimos primera resurrección, tenemos siempre la tendencia a ubicarla en un día específico. Este día, por decir, este día sábado que usted está viendo la clase, Cristo viene por la iglesia, se da la primera resurrección y ahí fue todo. No. Primera resurrección viene desde el Cristo, que es primicia de los que durmieron. Es decir, Cristo el primero en esa primera resurrección. Por consecuencia, la resurrección de los creyentes, ahora es masiva, pero se suma precisamente a aquella resurrección de Cristo. Pero no termina todavía, porque durante la gran tribulación el anticristo mata
a dos de los testigos que Dios tiene, que siempre en su mayoría hemos pensado en Elías y en Moisés. ¿Por qué? Porque los ministerios que ahí se mencionan, convertir las aguas en sangre o hacer que descienda fuego del cielo, son característicos de Moisés y Elías, y no de Enoc, que no le conocíamos ni un solo milagro y que además fue antediluviano. Pero dejemos eso. Al tercer día, se oye una voz, porque el anticristo ordenó que los dejaran en las plazas, para que el mundo entero, por medio de sistemas de comunicación satelital, sin duda, como todo se prepara para eso, ¿verdad?, enfocaran a esos que se creían invencibles y demostrar así el poderío del anticristo. Pero oye una voz que dice: subid acá, y se levanta, causando un gran temor en la gente. Son levantados, acaban de ser resucitados, consecuentemente son parte de la primera resurrección. Hasta ahí, todo ese tiempo. Mientras que la segunda resurrección, esa solamente es para los impíos, para pecadores, para incrédulos, para enemigos de Dios. En ese trono blanco no hay uno solo que salga bien librado. Ni uno solo. Que por cierto, Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto que estén al pendiente de sus propias vidas, para que no participemos en ese juicio. Qué interesante. Pero bueno, es otra materia, nada más que se me viene encima en mi recuerdo. Entonces, tenemos que Isaías nos dice: miren, hay dos asuntos: el año agradable y el día de la venganza. El año agradable, voy a hacer la aclaración, aunque la tengo aquí escrita, se la voy a decir. El año agradable, yo lo entiendo porque la Escritura lo enseña así. Empieza en el sermón del Señor Jesús en Nazaret, cuando toma el libro de Isaías y está citando el año agradable del Señor, dar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, toda esa bondad divina que tiene que ver con ese tiempo del año agradable del Señor. ¿Sí? Y en su discurso, el Señor Jesús les dice: hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta profecía. Es decir, mientras ustedes oían, la profecía se está cumpliendo. ¿Cuál? Esta del año agradable. Corre tiempo, empieza el año agradable del Señor, que es lo mismo que el tiempo de la gracia. Pero déjenme hacer una aclaración. En realidad, el año agradable llegó primero y se ofreció primero y empezó primero con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Usted dice: hermano, pero ¿cómo dice eso? Muy sencillo. ¿Acaso cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, anuncian el reino? Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Los predicadores de Cristo haciendo lo mismo. ¿No dijo el Señor: no vayan por camino de gentiles, ni con los samaritanos? Es decir, el año agradable empezó en Israel justamente para ellos. Cuando Israel rechaza esa propuesta, por así decirlo, entonces ese año agradable se hace extensivo a toda la tierra. Año de perdón, de sanidad, de libertad de los cautivos, de perdón de pecados. ¿Lo veo conmigo? Es decir, pero todo ese tiempo es de hecho el año agradable del Señor, que ha de terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Despuésito de que la séptima iglesia
que ya estudiamos, después del capítulo 3, para que le dé mucho sentido. Y entonces voy a empezar diciendo, mis hermanos, que dije que todo lo que sucede a partir de los capítulos 4 y 5 son de hecho las cosas preparatorias para que empiecen los juicios. Son las cosas que suceden antes de que empiecen los juicios del Señor sobre la tierra. Cosa que habrá de empezar a suceder a partir del capítulo 6. Usted tiene su Biblia. Capítulo desde el 1, 2, 3, 4 y 5, usted no encuentra esa clase de juicios. A partir del sexto capítulo, es donde empiezan los juicios. Y allí empezamos con aquellas cosas de la semana profética. La semana 70, que es la semana que falta por cumplir. Por consecuencia, los sucesos de Apocalipsis vienen siendo las cosas que han de suceder en la semana 70 o en la última semana que falta todavía por cumplirse. Y entonces, esos juicios serán a partir del capítulo 6, que es la parte del profeta Isaías, que el Señor Jesús no leyó en Nazaret. Acuérdese, le dieron el libro de Isaías y leyó sobre el año agradable. Cuando iba a llegar la cita, mitad de pasaje, sobre el día de la venganza, el Señor Jesús rolla el libro, lo entrega y no habla de venganza. Y día de venganza de Dios nuestro. Ahora voy a hacer otra aclaración. Eso de la venganza de Dios, castigo de Dios, ojo por ojo, diente por diente, era algo a lo que estaban muy apegados los judíos. Juan el Bautista, por ejemplo, el hacha ya está puesta, el aventador está en su mano, habrá fuego de castigo. Que por supuesto yo hago una aclaración también. Juan el Bautista dijo, Él es poderoso, Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces yo le dije al Señor un día, bautízame con el Espíritu Santo, mas no con el fuego del que habla Juan, que era el fuego del castigo eterno. ¿O no dice que el aventador está en su mano y que iba a echar la paja al fuego? Son dos cosas distintas que hay que separarlas. Conviene. Entonces, ¿o qué le parece la petición? Iban rumbo a Jerusalén y manda el Señor a uno a decirles a los de esa aldea que se les permitía, según Lucas 9:54 más o menos. Pues resulta que no quisieron. Y Santiago y Juan que se enojan. Y pensaron en castigar, en vengar ese desaire. Y le dicen al Señor Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? No me diga que no estaban apegados a eso de la venganza. Definitivamente. Y voy a hacer otra precisión. Casi es regla general. Que quien predica mucho sobre el Antiguo Testamento y la ley, casi siempre es una prédica de venganza, durísima. Decían los antiguos predicadores que se llevaban el costal de piedras. Otros a manera de broma decía, vas a ir al culto, ponte casco.
porque eso era una idea de que el predicador siempre estaba hablando de venganza, de castigo. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ahora, ¿qué les responde el Señor? Y estoy hablando de Isaías y estoy hablando de este capítulo 5 y del 6. El Señor les aclara a esos dos discípulos que Él no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Señores, ¿qué no se han enterado de que este es el año agradable del Señor? ¿Ustedes están pidiendo que descienda fuego del cielo? ¿Qué acaso no es este el año agradable del Señor? Qué interesante. Él no vino a condenar a nadie, a nadie condenó. Incluso yo siempre he dicho, yo no vi a la mujer que tomaba en adulterio que le dijera perdóname o algo. En un acto soberano, el Señor la perdonó. Vete en paz. Año agradable. Ahora, yo le digo, ¿recuerda usted eso? ¿Recuerda usted eso? Que en su primera venida no vino el Señor para ejercer juicio sobre la tierra, sino hacer misericordia del año agradable. Incluso les dijo a los discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son. Pues ustedes son del espíritu de la ley, de la venganza. Pero yo he abierto el año agradable del Señor, que todavía se debe seguir predicando de esa manera, sin dejar de advertir a la gente el alto riesgo que corre si no va al Señor para perdón de pecados. Entonces, en su primera venida, no vino para ejercer juicio, sino misericordia, consistente con el año agradable. Todo este año agradable es el tiempo de la gracia. Es lo mismo que el tiempo de la plenitud de los gentiles. Grave es eso. Año de la gracia, plenitud de los gentiles, año agradable. Que por cierto, ese año agradable, le acabo de decir, en primera instancia fue ofrecida solo a Israel. No vayan por camino de samaritanos ni por caminos de gentiles, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando el Señor está por regresar a su Padre, ordena a los hermanos que vayan por todo el mundo. Incluso les dice que vayan con todos los gentiles, porque a Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Consecuentemente, tiene el derecho y la facultad de enviar su gente a lo alrededor del mundo. ¡Qué precioso! Y ese año agradable, dije, entonces, se extiende para cubrir toda la tierra, toda nación. Pero a la altura del capítulo 4, ese tiempo se ha terminado, porque se acaba de terminar el tiempo de la séptima iglesia. Y más allá de la séptima no existe otra época de la iglesia en la tierra. Este tiempo es en que se termina el tiempo de la gracia, insisto, se termina la plenitud de los gentiles. Y entonces, ahora sí, la segunda parte de Isaías, día de venganza. Y a partir del capítulo 6, habrán de empezar los juicios que han de venir sobre toda la tierra antes que el Señor establezca su reino de 1000 años. De veras, no me puedo abstener de decirles otros detalles.
Nosotros somos premilenialistas. Yo, en lo personal, soy premilenialista. Que significa que el Señor Jesús viene antes de que empiece el milenio, porque Él lo inaugura. Hay el concepto premilenio, premilenialismo o premilenialista, el que practica esa fe. ¿Cuál fe, hermano? Cuando uno sabe que Cristo tiene que venir, su segunda venida, vence al anticristo. Y entonces, después de hacer varias cosas en las naciones, establece su reino milenial. Entonces, la venida segunda de Cristo es antes del milenio. Prefijo, es antes, premilenio. Existe el término amilenialismo, que es sin milenio. El prefijo a significa sin milenio. Donde se considera que la cuestión del milenio es un asunto figurado, pero que en realidad significa, y así se plantea, que la iglesia estará trabajando esos 1000 años para conquistar el reino, para conquistar la tierra, las naciones, y entonces entregarle al Señor Jesús el reino. ¿Entiende? Es decir, el Señor Jesús no vendrá hasta que los hermanos hayan conquistado al mundo entero y le digan: ven, Señor, ahora sí, ven, mira, aquí te entregamos el reino. Discúlpeme, pero es un verdadero shock con lo que implica la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2 de Daniel. ¿Por qué razón? Porque mi Biblia en Daniel 2 habla acerca de que la piedra, una piedra, está en la estatua que representa todos los imperios, desde babilonio, medo-persa, griego y romano, constituyendo una enorme estatua. Pero resulta que una piedra no cortada con mano, que es Cristo Jesús, viene y golpea a la imagen, los gobiernos de la tierra, y los hace polvo. Y luego de esa piedra surge un gran monte que representa el reino, por supuesto, que Cristo va a establecer en la tierra, un reino eterno. Y yo no encuentro allí a ninguna organización, a ningún hermano que ande haciendo, o decir, que ande preparándole a Cristo el camino para decirle: ahora sí puedes venir. Nadie le va a establecer a Cristo su reino. Él personalmente lo establece, lo instala. Entonces, pero el amilenialismo eso piensa. Otro es el postmilenialismo. Es decir, que Cristo viene después de 1000 años. Ese es post, o sea, después, postmilenialismo, después del milenio. Yo y muchos creyentes somos premilenialistas. Cosas que usted debe aprender a entender y a definir. Premilenial. Es como eso de, yo en realidad, hay el término pretribulacionista. ¿Qué cosa es eso? La referencia es el momento de la venida del Señor por la iglesia. De tal manera que si digo pretribulacionista, yo soy pretribulacionista, quiero decir que Cristo viene antes de que empiece la gran tribulación y levanta la iglesia. Consecuentemente, la iglesia no estará aquí durante la gran tribulación. Otros creyentes son tribulacionistas, que afirman que la iglesia estará aquí durante la gran tribulación. Entonces, son términos que yo sí les recomiendo que usted pues trate de entenderlos. Entonces, vuelvo a esta cuestión. Se ha terminado
ese tiempo de la gracia se termina al mismo tiempo, porque son sinónimos, la plenitud de los gentiles. Plenitud, ¿por qué? Porque es cuando al mundo gentil se le abrieron las puertas para la salvación, hermano. Plenitud de los gentiles, que usted no debe confundirlo con tiempo de los gentiles. Son cosas distintas. Estos términos de plenitud de los gentiles tienen que ver con el tiempo en que Dios le dio apertura al mundo gentil para que venga a la salvación por la fe en su Hijo Jesucristo. Eso es. Plenitud, es decir, la oportunidad es plena para el mundo gentil, pero llega un tiempo cuando esa plenitud se termina, el tiempo se termina, cuando se termina la gracia, cuando Cristo levantó la iglesia, se acabó la plenitud de los gentiles. Mientras que tiempo de los gentiles es todo el tiempo que las naciones gentiles han dominado sobre Israel, y principal y particularmente desde el tiempo cuando en Jerusalén no reina un hijo de David, hasta que venga un hijo de David y reine. Todo ese tiempo es el llamado tiempo de los gentiles, no plenitud, tiempo, porque ellos estarán dominando sobre Israel. Qué preciosas distinciones. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo empezó ese tiempo? En el imperio babilónico, cuando se llevó al último descendiente de David, que estaba reinando en Jerusalén, Sedequías, y desde entonces no ha vuelto a haber un rey descendiente de David, descendiente directo. Pero cuando Cristo venga, descendiente directo de David, entonces termina, viene y pone orden, acaba con el gobierno del anticristo, termina con el gobierno de los gentiles sobre el pueblo de Israel, y entonces se termina el tiempo de los gentiles con la segunda venida de Cristo. La segunda plenitud de los gentiles se acabó con la primera. Yo no sé qué tan complicado pueda significar para ir procesando esto. A mí me gustaría saber la opinión de ustedes, porque todas estas cosas se pueden entender. Ahora, dijimos, el Señor establecerá su reino de 1000 años. Reino del que he aclarado sin duda Juan el Bautista y los apóstoles esperaban que sucediera en esos días. Por lo que hice la aclaración y reitero, reincido, que Dios no le ordenó a Juan que anunciara que el reino se iba a establecer en esos días, sino que el reino se había acercado. A ver, déjame si podemos ver esto. Si no se iba a establecer el reino, porque como Cristo no vino en su primer venida a establecer el reino, ¿qué sentido tiene ese acercamiento que se logra? Pues mire, yo le voy a decir esto. No se trataba de recibir a Jesús para ponerlo como rey. Ese acercamiento era una demostración en la nación de lo que habrá de ser el reino pleno de Cristo en el milenio, cuando Él establezca su reino. Una de ellas, las cosas que se logró, la cantidad de sanidades que había, que no era más que una demostración de lo que Isaías también enseña, que en el tiempo donde reina el Mesías, la enfermedad será proscrita, erradicada, punto. De tal manera que ahora en su primer venida sanó a mucha gente en evidencia. Dile a Juan que los sordos oyen, que los mudos hablan. Dile a él a entender de qué estoy hablando. Es decir, sí era
el acercamiento, un beneficio. Vamos a ver, si Israel hubiera aceptado ese acercamiento, ¿el Señor Jesús se hubiera instalado con su reino? No, porque no vino a eso. Sin embargo, ¿cuál hubiera sido el beneficio para Israel? Israel, si hubieras creído en mí, tu tiempo sería desde hace mucho. Hay un salmo que dice eso. Y yo te alimentaría de la miel. Y yo te daría la grosura de la tierra. Es decir, si Israel hubiera aceptado el acercamiento, es decir, el preacondicionamiento, arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado, tienen que hacer una vida de piedad, de santidad. Si Israel hubiera aceptado eso, hubiera sido una nación extremadamente bendecida, sin que se instalara el reino todavía. Porque no porque Israel creyera, se iba a suspender el proyecto de salvación. El Mesías tiene que ir primero a cumplirle a Abraham la promesa de que sería bendita las familias de la tierra. ¿He aclarado eso? Lo del reino milenial. De tal manera que los discípulos, todo el mundo creía eso. Cuando Jesús en el monte de las Olivas les dice de la profecía de Joel que habrá un derramamiento, que ellos de inmediato lo asocian con, en estos días vas a establecer el reino de Israel, vas a restaurarlo. Porque es lo que esperaban que sucediera. Entonces, el reino se ha acercado. Que es consistente ese acercamiento con la idea bíblica que en su primera venida, cuando el Verbo se hizo carne, fue para cumplir la promesa que le hizo Abraham, que serían benditas todas las familias de la tierra, cosa que se logró, esa promesa se cumplió, se logró cuando el Señor Jesús, que fue de Abraham, según el árbol genealógico que Mateo presenta, con su muerte, allá por el año 29 de nuestra era, logró esa salvación, esa bendición para la tierra. Bendición que fue mandada al mundo a través del año agradable. ¿Vamos bien? Si a esto le damos sentido, diré que eso es lo que dice en el cántico nuevo. Cántico que Juan oyó en el cielo, según el verso 9, que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y yo me preguntaba a ustedes, y espero que ustedes lo puedan contestar para sí mismos, ¿quiénes son estos que están cantando? ¿Los ángeles? ¿Los creyentes? Son los redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? Porque están diciendo, nos has redimido para Dios con tu sangre. Los ángeles no pueden decir eso, porque ellos no son redimibles. Ese es otro asunto que usted tiene que procesar. Es que se trata de ir entendiendo, ir arropando las ideas con cosas asociadas. Es una manera muy interesante de aprender la Escritura. ¿Quiénes son los redimidos? Pues son todos los hombres y las mujeres que creyeron en el Señor Jesucristo como su Salvador, lo recibieron, guardaron sus vidas. Porque nadie más que nosotros de la tierra podemos decir que somos redimidos. Oiga, pero ¿por qué? Alguien me dijo, ¿por qué tiene que hacer decir específicamente eso? Pues porque hubo un tiempo cuando en la locura de la interpretación decían que Jesús venía de otros mundos de redimirlos.
Algunos dijeron que era un platillo volador en el que llegó. Cosas como esas que favorecen la especulación. El problema es que para redimirse necesita que intervenga muerte. Y el Señor muere solo una vez. Y cuando cuando murió, vino por nosotros aquí a la tierra. Entonces, los redimidos son los que hemos sido salvos por Cristo en esta tierra. ¿Qué le parece? Y que dije, los ángeles no pueden decir eso. ¿Por qué no? ¿Por qué ellos no pueden ser redimidos? ¿Por qué no? Por una razón simple. Los ángeles no son una familia como la raza humana. Es decir, Adán, padre de toda la raza humana. Cayó él, caímos todos con él. Pecó él, pecamos todos con él. El pecado pasó a todos los hombres. Que yo decía en una ocasión que un Salvador Freixedo, un ex jesuita, decía que este había sido un gravísimo error de Dios. ¿En qué sentido? De jugarse el destino de la raza humana en una sola persona y perderlo. Se jugó el destino de la raza humana al hacer que si caía Adán, caíamos todos, que era un error de Dios. Y yo decía, error de Dios o sabiduría de la buena. Porque es cierto, por uno cayeron, sí, pero también por uno se levantaron todos. Entonces, ¿error de Dios o sabiduría de la buena? ¿Usted qué dice, mi hermano? Ahí donde está. ¿No es maravilloso? Entonces, los ángeles no pueden ser redimidos porque no son familia. Este ángel no es el papá del otro ángel, ni el primo del otro ángel. No hay ese árbol genealógico. Y entonces tenía que morir por cada uno si se pudiera así. Los ángeles no son redimibles. Por eso cuando pecaron, los lanzaron, los separaron. Unos quedaron con Dios, otros se fueron detrás de Satán. Y no ha habido ni podrá haber jamás un cambio. Por eso, cuando el Señor Jesús está por regresar a su Padre, ordena a los hermanos que anunciaran perdón de pecados en su nombre en toda la tierra. Y en toda la tierra el Señor Jesús tiene hijos. Alabado sea Dios. En 2000 años, millones y millones de gente que hemos vivido aquí en esta tierra, pertenecemos a Cristo Jesús. Y esa multitud que está allí cantando es resultado glorioso de ese trabajo evangelizador, que por supuesto iba avalado por aquel que dijo, me han dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y los resultados son extraordinarios, multitudes enormes. Entonces, esta edad de la gracia, del año agradable, se ha cerrado. Y ahora empezarán los juicios de Dios sobre toda la tierra. Que aclaré, no lo confunda con el trono blanco, donde serán juicios individuales, persona por persona. Acá son juicios a las naciones. Es decir, aquí es un asunto generalizado. El del trono blanco es juicio personal. ¿Vamos bien? Juicio que estará a cargo de Cristo Jesús. Es que el juicio le pertenece a Él, porque Él es el que pagó, es el que murió, es el que rescató. Él tiene el derecho. De tal manera que el Señor Jesús se los aclaró muy bien en Juan 5 a los líderes religiosos. El Padre no juzga a nadie. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Y Pablo gozoso diría, ¿quién nos condenará? ¿Quién? Si el mismo que murió es el mismo que nos perdonó.
Entonces nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el mismo que está allí sentado es el mismo que nos perdonó. Por eso el Cordero toma el libro, ahora sí, el libro de la mano derecha de Dios, y empieza a desatar los sellos. Y al empezar a desatar los sellos, empiezan los juicios. Capítulo 6, versículo 1. No estoy yéndome del capítulo 5, solo lo estoy mencionando. El capítulo 6, verso 1 dice: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Que no se va a confundir, no es Cristo, Maravilloso. Por eso ponga cuidado, ponga cuidado. Pero lo que estoy diciendo, en cuanto empieza a desatar los sellos, empiezan los juicios. ¿Cuáles juicios? Los que están escritos allí. Todos los juicios que habrán de suceder sobre la tierra están en esa escritura enrollada. Juicios decretados por Dios, el Padre, ejecutados por el Hijo, a quien se le entregó todo el juicio. Como dice el verso 1, están escritos todos los juicios que habrán de suceder a la apertura de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas. Todos estos son juicios. Todos esos. 3 veces 7, qué interesante. 3 veces 7. Esos juicios ya están decretados y no son sujetos de modificación. Son decretos. Ya no es el año de la gracia, ya no es el año de la misericordia. Estamos en la edad, en los días de juicio y de venganza de parte de Dios. Entonces, intentemos ver el contenido de este capítulo 5. Y observe usted una cosa. Escúcheme, mi hermano. Si usted va conmigo y va observando bien, porque leer la escritura hay que ir observando las cosas que sobresalen, porque hay cosas que sobresalen como una montaña en cada capítulo, y usted ve muy notorio algo. ¿Y qué es lo que usted ha oído más notorio? Una multitud que cantaba: tú fuiste inmolado y nos has redimido. Otra multitud que cantaba: fuiste inmolado, pero no dijeron que los habían redimido, porque esos eran los ángeles. Pero todos enfocaban una cuestión: tú hiciste la redención. Alabado sea Dios. Tú nos compraste con tu sangre, diría Pedro. El tema dominante entonces es la redención. El tema dominante en el capítulo 5 es la redención. ¿Por qué se le entrega el juicio al Hijo? O sea, se justifica. ¿Por qué el Hijo es el que tiene el derecho de hacer eso? Pues porque es el que redimió. Y además lo llaman vencedor. Es el que venció. De tal manera que si Él es el gran rescatador de la raza humana, el Padre le da el derecho de que juzgue en la tierra. Porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Y el versículo 11 habla de millones de ángeles, diciendo: al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Entonces,
¿Nota usted cómo 2 veces salta a la vista la palabra redimir? Es como decir, todo lo que sucede aquí, en todo este libro, y todo lo que va a suceder, es por causa del Cordero que nos redimió. Todo gira sobre su redención que obró sobre la raza humana. Entonces, el capítulo 4 y el 5 son actos preparativos para que entonces el Hijo desate los juicios sobre la tierra. Juicios que han sido decretados por su Padre. Que el que tenía en su mano derecha ese libro, escrito por dentro y por fuera. Entonces, ese libro sellado nos lleva a una pregunta. ¿Y qué cosa es redimir? ¿Qué cosa es redimir, hermanos? Bueno, es muy bueno ir a lo que es la etimología de las palabras. Y etimológicamente la idea es hacer algo hacia atrás. Dar reversa, por así decirlo. Algo hacia atrás. Otra, volver a comprar. Y una idea implícita, hacer que las cosas vuelvan a ser como eran al principio. He dado 3 definiciones que vienen en los escritos de interpretación de la profecía. Y debo decir que yo no voy con la idea de que redimir es volver a comprar. ¿Acaso ha comprado 2 veces? ¿Es una recompra? ¿Habla de comprar lo que alguna vez se había comprado? No, esa no es la idea de la redención. Aquí yo me voy a la idea de la redención. Comprar sí, rescatar sí, hacer que regrese como era en el principio sí, pero ahí sí, aunque la etimología me diga, sí, pero es volver a comprar, yo digo, pero no es consistente con el aspecto doctrinario. Volver a comprar. ¿Acaso está comprando de nuevo lo que otra vez había comprado? No, pero no hay problema. La idea más afín sería rescatar, redimir es rescatar, o comprar una propiedad que había sido de alguien, o del mismo que está haciendo la compra, el rescate, y se rescata para que vuelva a su dueño original, para que todo sea como al principio. Muy bien, la redención. Es un detalle, yo siempre he dicho que la palabra redención es más hermosa que la palabra salvación, porque la palabra redención es el cómo nos dieron esa salvación, el proceso. Y eso sucedía cuando algún hijo de Israel, por diversas razones, grave es esto, hubiera vendido, hipotecado, dado en pago una propiedad, incluso que él mismo se entregara como siervo de alguien para pagar alguna deuda. Esa propiedad, esta persona la tuvo que vender. El que la compró no podía vendérsela a terceros, ni traspasada. Estaba establecido que solamente podía ser rescatada para volver a su dueño, y a ese acto se le llama el rescate, y al que hace ese rescate se le llama redentor. La raza humana éramos una propiedad perdida. Muchas veces he venido a buscar lo que se había perdido, la oveja perdida, la moneda perdida, todas esas cuestiones. Precisamente Él vino a rescatar lo que se había perdido,
Por lo tanto, la idea es Jesús es el Redentor. Y como esta era una cuestión legal, tenía que estar escrita. Porque es un asunto del derecho. Y nadie podría abrir ese libro más el que redimía. Pero aquí es la cuestión. Si nadie tenía derecho de abrir ese libro, significaba que esa propiedad estaba perdida. No había redentor, no había rescate. Y cuando Juan vio ese libro, conociendo esta doctrina, estas cuestiones legales, lloró mucho. Porque se investigó, dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no hallaron a ninguno. Encontraron a alguien y la respuesta era ninguno. Hemos investigado hasta los últimos rincones del universo y no hay uno solo. Y Juan dijo, no hay redentor, no hay rescate. Pero aquí hay un detalle muy interesante. Es decir, si por ejemplo una persona había vendido su propiedad, como en el caso de la historia de Ruth y la Moabita. Ruth y la Moabita. Es decir, si alguien quería rescatar, tenía que tener ciertas condiciones para rescatar la propiedad que mi pariente perdió, para regresarla a su origen. Se me exige que yo sea pariente cercano, el pariente más cercano o pariente cercano. Si no hay esa parentela, no tienes derecho a ser redentor. ¿Por qué cree usted entonces que el Verbo se hizo carne? Para ser nuestro pariente. ¿No dice la profecía, hijo nos es dado? A la raza humana nos dieron ese hijo y él es nuestro hermano mayor. Por lo tanto, con todo el derecho de hacer la redención. Entonces tenía que tener esa condición de ser pariente cercano. 2, estar dispuesto. Perdón. Que es precisamente aquello que está en Isaías 6. Donde hay una especie de acuerdo, una especie de colegiado, por así decirlo, de la Trinidad. Debo decirlo así. Donde están preguntando, ¿quién irá por nosotros? El mundo necesita redención. Lo estoy ilustrando. ¿Quién irá por nosotros? Porque ningún hombre de los que existen puede redimir. Porque él es un pecador y al contrario necesita ser redimido. No existe ningún hombre en la tierra con derecho de redimir a nadie. ¿Podrá el hermano redimir a su hermano? No. Era necesario que alguno que nunca jamás hubiera pecado. Y es entonces cuando se decide, ¿quién irá por nosotros a hacer esto? Y si oye una voz que dice, heme aquí, envíame a mí. Escrito está en la cabecera de tu libro, dice Hebreos. Y entonces el Verbo se hace carne. Y Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Él nunca cometió pecado. Por consecuencia, él tenía todo el derecho de ser el Redentor. Nuestro hermano mayor, nuestro pariente cercano, estaba dispuesto y tuvo con qué. Con su propia vida. ¿Qué le parece? Qué bonitas figuras. Entonces, este asunto de la redención se convirtió en la razón del canto más hermoso allá en los cielos. Pero ¿sabe qué? Hay algo que a mí me gusta mucho. ¿Sabe que había otra opción? Es decir,
Yo necesito que alguien me redime mi tierra. Bueno, había la opción de la autorredención, según Levítico 25, 26 y 28. Anótelo, Levítico 25, 26 hasta el 28. Es decir, aquí se plantea, si tú tienes con qué pagar tu redención, entonces paga por ti mismo tu redención, autorredímete. Si eso lo trasladamos a la cuestión de nuestra deuda de pecado con la justicia divina, teníamos el mismo derecho de autorredimirnos. De tal manera entonces que Dios diría, bien, si tú puedes autorredimirte, si tienes con qué pagar la deuda, págala. Pero resultó que ninguno de nosotros, en ningún siglo, en ningún lugar, hubo alguien que pudiera pagar su propia deuda de pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un redentor. ¿Qué le parece la idea? Preciosa, ¿verdad? No se puede, no tengo con qué pagar, pero entonces el Hijo de Dios dice, heme aquí estoy. Yo voy a pagar tu deuda. ¿Por qué? Porque era un ser infinito que se hizo uno de nosotros para pagar deuda infinita. Ninguno de nosotros, por 1000 muertes que se nos diera, podíamos pagar nada a la justicia divina. ¿Por qué? Porque somos seres finitos, limitados, reducidos. Mientras que el Verbo se hizo carne, Jesús, una persona infinita, y su sacrificio fue un pago infinito, cubriendo lo infinito de nuestro pecado. Es decir, ante la insolvencia, necesitamos entonces un pariente cercano que viniera a redimirnos. Muy bien, mis hermanos, ya hemos hecho un recuento de estas cosas. Pero yo creo que usted está consciente o grabó muy bien en el sentido de que he mencionado precisamente que se usan muchos números. 7 trompetas, 7 tazones, 4 seres vivientes. A esto se le conoce como numerología bíblica. Y voy a tener que mencionar y darle a usted información sobre esto. Pero antes yo quiero mencionar que el uso de los números en este libro es lo que conocemos como numerología bíblica. Pero no hay que confundirla con eso que dicen que es un conjunto de tradiciones que pueden establecer una relación oculta entre los números. Oiga, estamos hablando de como si fueran cosas ocultas, que tuvieran cosas ocultas los números. Entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas y las espirituales. Ándele. Pues esto me parece a mí una especie de práctica adivinatoria con el uso de los números. Pues esto, que se practica mucho, nada tiene que ver, mis hermanos, con la numerología bíblica, que no pretende ser una serie de misterios por sí mismo. Lo dije el otro día, los números no tienen poder, tiene poder el Dios de los números. No pretende la numerología bíblica ser un montón de secretos para mover las cosas físicas y las espirituales del universo. Eso nada tiene que ver con la numerología bíblica.
que no pretende ser una serie de misterios, sino solo tener significado. Significado. ¿Cómo sería cómo? Ahí le va. Dice aquí el Apocalipsis que Juan vio 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Así de sencillo. Nada tiene de misterio. Solo tiene significado. Y que nada tiene que ver con las prácticas mistéricas. Y lo mismo en el verso 1 del capítulo 5. Lee usted un libro sellado con 7 sellos. De tal manera, mis hermanos, que yo creo que aquí nos vamos a quedar. Y la próxima le habré a usted de hablar sobre numerología y luego ya entramos. Y yo digo porque se usa mucho esto, la numerología bíblica, que no pretende ser usada para modificar el universo, que eso tiene mucho que ver con las prácticas trascendentalistas, de ninguna manera, y que tiene mucho que ver con la teología de la prosperidad. Por ejemplo, si yo le digo número 1, ¿qué significa el número 1? Supremacía, exclusividad. Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y nadie más, es un nadie más. El 2 sería la firmeza en lo que se declara. El testimonio de 2 o 3 es ¿qué? Valedero. Por eso en Hebreos 6, 17 al 18 dice que Dios cuando le prometió a Abraham, dice que interpuso 2 cosas por las cuales Dios no puede mentir. ¿Por cuál? Tan solo por su palabra, porque lo dijo. Dice que levantó su mano diestra y le juró a Abraham. Y con el simple hecho de haberlo dicho sería suficiente. Sin embargo, además de su palabra, interpuso juramento. Allí nos vamos a quedar, mis hermanos, para que se quede fresquecito. Y el próximo sábado vamos entonces a entrar a esta cuestión. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y podamos aprovechar esto, ¿sí? Aprovecharlo. Padre eterno, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos has ayudado en estos comentarios, en esta reflexión. Ayuda a tus hijos a que puedan asimilar y ver la importancia de las palabras, porque de tu boca nunca hay nada ocioso. Todo tiene razón de ser. Y eso es lo que yo te ruego, Señor, que ayudes a mis hermanos a entender las razones del ser de Dios, las razones del por qué se hacen las cosas. Padre, por Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Nos escucharemos el próximo sábado a la misma hora.